Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Vuelven las entrevistas al canal y vuelve el Real Oviedo a Primera División. El Real Oviedo de Paunovic, el Real Oviedo de Cazorla, el Real Oviedo que fue de Luis Aragonés y el Real Oviedo que siempre será de Esteban Suárez, con el que ya tengo el placer de charlar. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Nada, gracias a ti, Miguel, por invitarme a tu canal del pelotero de Antifaz y pues muy bien, ¿no? De vacaciones siempre se está bien y preparando ya el inicio de liga en la otra faceta o a lo que me dedico ahora desde que me retiré del fútbol. Hombre, eso está bien que promociones ya el canal, ya te lo agradezco, que digas el título para empezar. Y en esa otra faceta, ¿cómo se presenta la liga? No sé si te toca comentar ese Villarreal-Real Oviedo, el partido Santi Cazorla. No empiezo yo el sábado y el domingo, pero no he tenido la suerte de que me asignaran el Real Oviedo, pero bueno, al final es verdad que casi prefiero verlo como aficionado. Bueno, porque al final tiene obviamente sus colores, pero sí, estaré muy atento a él y seguro que durante la temporada me toca en varias ocasiones comentar, ¿no? Al Real Oviedo y bueno, pues al final acabas comentando a los 20 equipos de la Liga EA Sport. Seguro. ¿Ya lo has hecho, lo de comentar al Real Oviedo? ¿Cómo es la experiencia? Si es que sí. Sí, lo he comentado obviamente en Liga Hypermotion y bien, o sea, al final tienes que ser lo más, digamos, imparcial posible, comentar lo que ves bajo tu criterio futbolístico, tu análisis táctico, técnico y bueno, luego ya pues eso, intentar que el otro equipo también se sienta reflejado y se sienta correspondido con tus comentarios, ¿no? Tanto en positivo, obviamente, como en negativo. Sí, lógico, lógico. ¿Qué supone, Esteban, para ti volver a ver al Real Oviedo en Primera División 24 años después? Porque para muchos es una novedad. Hombre, imagínate, yo tengo dos hijos, uno de 22, otro de 19, son del Oviedo acérrimos y sin embargo nunca lo han visto en primera división. Lo que sucede en mi caso, en mi familia, sucede en muchísimas familias del Real Oviedo, ¿no? Que quizás sí sus padres vieron al Real Oviedo, pero sus hijos no y siguen siendo del Real Oviedo. Pues, ¿qué va a suponer para un jugador como yo que estuvo 9 años en el club? Que vuelves de segunda B a primera, pues al final es un poco el final de un círculo, ¿no? Porque yo tuve la suerte, guión desgracia, de ser el último portero que jugó en primera división y ya por fin va a haber otros compañeros que lo hagan. Por lo tanto, es muy buena señal para los que somos seguidores del Real Oviedo que esté en la mejor categoría o en la mejor liga del mundo. Desde luego, yo soy uno de esos que espera la novedad porque nunca había el Real Oviedo en Primera División. Empecé a seguir el fútbol justo en 2002, al año siguiente de vuestro descenso. O sea que para mí es un estímulo el Sí. hablar contigo y el poder presenciar al Real Oviedo en Primera División tanto tiempo después. Con los demás equipos no me sucede. ¿Crees que nos va a gustar a los que vemos por primera vez al Real Oviedo en primera? ¿Va a ser un equipo divertido? ¿Nos va a transmitir la magia del Tartier? ¿Cómo nos lo vendes? A ver, sí, obviamente el Tartier tiene magia, tiene lo que es la novedad, el aspecto de estar lleno siempre, es que lo va a estar, ¿no? Ya no hay más posibilidad de hacerse socios, incluso en lista de espera. Eso, la verdad, que la gente lo va a agradecer. Pues luego el equipo, no nos podemos engañar. Es- Ahora mismo los equipos que suben, sabes que lo normal es que estén condenados a sufrir, en el buen sentido de la palabra. Es un sufrimiento por estar en la mejor liga del mundo, ¿no? Y es un equipo que va a tener que, contra rivales de muchísima entidad, muchísima experiencia en primera división. Y ya no hablo de Real Madrid, Barcelona, Atlético, que yo creo que ahora mismo son metas inalcanzables en cuanto a una clasificación. Sí que les puedes ganar en los partidos, ¿no? Pero luego, pues bueno, tu liga lo van a formar 8 o 10 equipos, algunos con mucha más experiencia que tú en primera división. Nos duela o no, es así y es de las temporadas que yo firmo quedar cuarto por la cola, porque significaría seguir otro año en primera, ir poniendo los cimientos para que la estructura sea sólida, ¿no? No es una estructura de pan para hoy, hambre para mañana. Sí, eso es lo importante siempre de un equipo que sube, que además te va repercutiendo para bien en el dinero de la tele, si consigues mantenerte varios años seguidos, vas ganando pozo competitivo, puedes hacer mejores plantillas.
Eso es lo lógico y es lo que tiene que pensar el Real Oviedo, en quedar cuarto por la cola es una buena temporada. Ujú. Sí, ¿Te sí. sientes identificado con Cazorla, que volvió bajando de categoría para ascender con su equipo, como hiciste tú bajando al Barro? Eh, Al final, yo creo que fui el pionero. Es decir, yo bajé 2 categorías, venía de jugar, pues obviamente esa temporada entera en primera división, los 38 partidos, más otras 2 de segunda completas como titular en Almería, más tal, me quedaba un año de contrato. Bueno, yo sé lo que significa eso. Y por supuesto, creo que lo necesitaba en aquel momento muchísimo y por eso lo hice. No sé, ¿sabes? Al final no sé si es el mismo caso o no, me parece que tiene similitudes, pero muchas diferencias la vuelta de uno y de otro, sí. Mm. Está claro, cada caso es un mundo y tú bajaste más categorías, eso es así. ¿Cómo fue Hombre, yo, aquella al experiencia? final, perdona, al final uno está jugando en donde está el Oviedo ahora, en Primera División, y eso es muy difícil, ¿no? No son mismas ligas, pero obviamente Santi nos ayudó mucho en el aspecto futbolístico, por supuesto. De hecho, hay un penalti en el playoff que lo falla un compañero y en el partido de vuelta en la final él lo mete, por ejemplo, ¿no? El partido contra la Almería, él hace el gol quizá más importante del playoff, que es el gol de falta que nos permite ponernos ahí, tener muchas opciones contra la Almería. Y luego y está el aspecto social, que siempre lo he oído, necesitó de ese aspecto social, de ese impulso social, porque no olvidemos que no hace tantos años estaba en tercera división. Entonces, son muchos aspectos en los que Santi ayudó con su vuelta, obviamente. Sí, sí, nadie lo pone en duda y encima esas jugadas y esos goles clave, que le había costado Sí, sí, marcar goles que subieran al marcador en las temporadas regulares, sobre todo en la primera, y sí, en la segunda los mete cuando más falta hace, en eso el es. playoff. En tu caso, ¿cómo recuerdas aquel contraste que me comentabas de estar en primera y de pronto bajar a segunda B para bajarte ahí con el Real Oviedo, entre otros contra mi Zamora, contra el equipo del que llevo la camiseta? Sí, a ver, el contexto es que a mí me quedaba otro año en primera, con lo cual lo primero que tengo que hacer es negociar con Almería o pedir a Almería que me libere de ese contrato que me quedaba. Yo no acababa contrato, me quedaba otro año en primera división. Lo segundo, la decisión de volver al Oviedo la había tomado ya en septiembre, octubre, y ya estaba todo más o menos acordado. En febrero, marzo firmo el contrato, una vez que, como te comento, ya el presidente de la Almería, el directivo de la Almería se porta conmigo espectacular y me permiten con un documento liberarme de ese, solo para ir al Real Oviedo, recalco, solo me permitían ir al Real Oviedo. Y hombre, ahora ponte en la situación de que pasas del lujo de la primera división, los charters, ir y venir el día para jugar, Bernabéu, dices hay y tienes 10 personas a tu alrededor, necesitas cualquier tipo de cosa, bien sea material, bien sea logística, y está ahí. Vas a jugar un partido, montones de medios, portadas en muchos sitios, y pasas a segunda vez, donde estás en la tercera categoría de fútbol, donde obviamente los lujos empiezan a desaparecer, incluso pues los terrenos de juego. Zamora tenía un campo muy bonito, pero luego hay sitios, hierba sintética, Guijuelo, por ejemplo, con todo respeto, muchísimo mérito de Guijuelo, pero era hierba sintética. Luego vas a sitios que hay muchísimo barro, ejemplo, Astorga, que nos tocó un día de mucha lluvia, mucho barro. Obviamente, pierdes 3 categorías. Las categorías yo siempre digo que están por algo. El futbolista que es de segunda B es de segunda B por algo. Y el que es de primera por algo. Pues los estadios, los clubes están en la categoría por algo. Y obviamente bajar 3 categorías es mucho bajar. Pero también te digo una cosa. Al final miraba cada entrenamiento, no voy a decir cada partido, sería lo normal, sino cada entrenamiento veía el escudo del Oviedo en mi camiseta, el escudo que yo era aficionado y veía que había o estaba ayudando, con eso pues ya me iba valiendo poco a poco para ir motivándome y para darle sentido un poco a toda esa situación, ¿no? En la que no solo yo, digamos, bajas 2 categorías, arrastras a tu familia también, arrastras a tu mujer y arrastras a tus hijos, tu familia más directa también son partícipes en lo bueno, en que me ayudaron mucho a tomar esta decisión,
pero también en que les, digamos, les quitas esos privilegios, ¿no? que habían también adquirido ellos. ¿Hay algo que te costara especialmente del cambio? Es decir, joder, lo bien que estaba yo en primera división y ahora es distinto. A ver, vamos a ver, no es bajar dos categorías, ¿no? No es decir, me voy en este caso, Almería en primera a cualquier otro equipo. Es que vas a tu casa. No hablo de tu casa solo donde resides, que también. O sea, yo es que soy asturiano y soy de Avilés, con lo cual volvías a casa, ¿no? Volvías a tu entorno más cercano, a tus amigos más cercanos. Pero, pero sí que cuesta, según qué cosas. Y hay momentos en que dices tú, es que tiene que salir bien. O sea, tiene que salir bien, pero yo me mentalicé de una cosa muy importante, que es, empieza la pretemporada en julio y hasta junio no vas a subir. Si ese trayecto lo sufres y cada día que vas a entrenar solo piensas en subir, solo piensas en el objetivo final, el camino es muy duro y posiblemente no consigas el objetivo final. Por lo menos no estés tranquilo. Y yo iba disfrutándolo, como te digo, cada día iba a entrenar, era feliz, me ponía camiseta al Oviedo, eh, y con eso a mí me bastaba. Al final no es fácil jugar en un equipo del que eres aficionado, ¿eh? O sea, yo no creo que muchos jugadores no sé, del Real Madrid, de Getafe, de Girona, del Atleti sean aficionados de esos equipos desde niños. En mi caso sí. Y eso ayuda mucho, ¿no? A que el día a día sea muy llevadero, sea ilusionante. Es la doble vertiente, más presión porque te Sí. la pones tú mismo, Mm. pero también más ilusión porque estás defendiendo algo que sientes como propio y no solo eres profesional, sino que hay un vínculo personal también. ¿Y qué te encuentras en el aspecto social? Porque he leído que te encuentras que el club está mal en todos los aspectos. Sí, a ver, lo primero que me encuentro, a ver, todos son incógnitas, ¿no? Pero no solo para mí, sino para todo el mundo. Date cuenta que lo que lleva muchos años fuera del fútbol profesional, incluso en tercera división. Me encuentro más de 3.000 personas en mi presentación. Eso, si miras seguramente en segunda B o en segunda incluso, creo que es inédito. La presentación de un jugador, no sé, sería para mirar, sería para buscar en los archivos, bucear mucho para encontrar que en segunda B un jugador hace ya en el año 2014, sin la potencia de las redes sociales como hay ahora, ¿eh? Pongamos todo en contexto, ¿vale? Sí. Pues que un día de verano vayan más de 3.000 personas a recibir a un jugador, en concreto un portero. Eso me encuentro. Por lo tanto, primer objetivo, recuperar la ilusión. Hacía poco más de un mes, o menos incluso, el Sporting B, y añado lo de B, le había metido 1-4 al Real Oviedo en el nuevo Tartier. O sea, el Real Oviedo ha perdido 1-4 con el Sporting B. Lo primero que es recuperar esa ilusión. Me imagino ese día, frustración, ese día te apetece abandonar al equipo y que un mes después haya 3.000 personas esperando o viendo a un portero en la presentación. Primero, eso era lo más importante, recuperar esa ilusión. Y luego me encuentro con que el club sí, entiendes por qué estaba en esa categoría y salía. Porque la gente que estaban dirigiendo en ese momento se encontraba muy a gusto en esa categoría. Tampoco creo que tuvieran capacidad para más y además les venía bien estar en esa categoría. No sé, tengo la sensación de que ni tenían capacidad y se encontraban bien sin manejando todo, sin un control superior que les ordenase, ¿no? Y que les dirigiese y sobre todo que tuvieran que reportar todo, ¿no? Resultado, rendimiento económico, rendimiento deportivo. Bueno, pues se encontraban en esa situación a gusto y empecé a entender por qué estaba el equipo en esa categoría, sí. Y además que tú tienes malas experiencias con las directivas, porque en tu primera etapa, que ahora iremos con las notas positivas, pues te denuncian, ¿no? Y en la segunda etapa te echan el día de tu cumpleaños, que eso es bastante macabro. Sí, sí, o sea, si alguien me va a mí a poner, quiero decir, ha puesto a prueba el obviedismo, efectivamente es así. El primer año, o sea, mi primera etapa en el año 2003-2004, efectivamente, el Real Oviedo me denuncia, me pide la cláusula, 18 millones de euros, estando yo en el Sevilla. De hecho, bueno, pues vamos a juicio, lo gano obviamente, en primera instancia, en segunda instancia, en el Supremo, efectivamente. Por supuesto, ni le guardé rencor al club, por supuesto. Tenemos que separar también club-personas, pero incluso el presidente de aquel momento mantengo una muy buena relación ahora con él, ¿no? Que era
Manolo Lafuente. Y en la segunda, pues sí, me encuentro otro tipo de dirigentes con la capacidad que te comentaba antes, bastante nula, y encima, bueno, pues con esa, digamos, ese punto, ¿no? De querer hacer daño, de tal, de que el día de tu cumpleaños no solo voy a una reunión pensando que voy a renovar otro año más, sino que me encuentro que me echan el día de mi cumpleaños, ¿no? Bueno, tiene su punto macabro, eso no salió público mi salida como jugador, porque encima la disfrazan como que me queda el cuerpo técnico, obviamente se vio que no era así. Lo disfrazan y incluso lo hacen público varios días después. A mí no me importaba, ¿no? Yo al final lo que te digo, el Real Oviedo tiene 99 años, va a cumplir 100 ahora, por cierto en primera división, un centenario en primera división muy guapo. Mm. Y insisto, una cosa es el club y otra son las personas, pero cuando uno es de un equipo, pues bueno, sabe que tiene las cosas bonitas, son para disfrutar y también vas a tener que sobrellevar, ¿no? Cosas más negativas y aceptarlo, no pasa nada. No van a quitar ese sentimiento por el Real Oviedo. Yo he sido una parte importante de la historia, pero otros han sido más y tiene 29 años. Y he disfrutado muchísimo, muchísimo más de lo que he podido a lo mejor sufrir. Vamos con aspectos agradables. ¿Qué ha hecho bien, en tu opinión, la actual propiedad para triunfar? ¿Es solo cuestión de dinero? No, 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 si el dinero, el dinero al final te lo gestionan la liga, ¿no? Lo que tienes es que administrarlo y sobre todo intentar hacer las cosas bien. Yo siempre tengo un lema que si tú intentas hacer las cosas bien, pueden salir bien, compites con equipos que lo intentan también hacer bien, pero si las haces mal, sal mal seguro. Eso es impepinable. O sea, si tú estudias para un examen, lo normal es que apruebes. Si no estudias, está claro que vas a suspender. Eso es obvio, ¿no? Incluso, bueno, podrías a lo mejor aprobar un examen sin estudiar, pero las notas finales van a ser malas. A eso me refiero. Y creo que Grupo Pachuca, pues primero viene del fútbol, segundo hay control, hay la línea entre la gente que está en Oviedo y la gente que está en México, creo que hay control, es una línea que van todos a la misma, no hay mentiras por el camino, no se cuentan mentiras a México, entiendo que llega la verdad, y se está intentando hacer bien y se está poniendo todos los medios, ¿no? Y luego creo que socialmente se busca cercanía, se busca diálogo, lo que más o menos yo estuve 22 años profesional, me encontré en los 19, 20 anteriores, que es la realidad. Luego están los resultados, compites contra otros como tú, que más o menos tiene un presupuesto como el tuyo, jugadores por los que optan varios equipos y casi todos coinciden en los mismos jugadores. Bueno, y luego pues hay un pequeño factor fortuna que también decide cosas, ¿no? Fortuna me refiero, pues que el balón pega en el poste, que un árbitro toma una decisión en un partido que puede ser determinante, que un jugador tuyo cometa un error o un acierto. Eso es inherente al fútbol, ¿no? Y a la historia del fútbol, pero luego la gestión de un club, bueno, no es tan difícil de intentar hacerlo bien. Luego, oye, que salga o no es otra cosa. Pues vamos con tus comienzos, porque me he estado documentando, he visto que te hicieron aficionado del Real Oviedo, o más aficionado del Real Oviedo, un profesor que tuviste, y firmaste en una servilleta como Messi, Sí. ¿no? Un compañero me hizo del Real Oviedo. Ah, un Yo jugaba en el compañero. Real Avilés, a ver, pongámonos años 94, 93, 92. Yo con 13 años ya entrenaba con el primer equipo del Real Avilés, que en aquella época un niño de 13 años estaba entre segunda B y 2 años en segunda A, ¿vale? Entonces yo entrenaba con ellos. Había un jugador que se llamaba Joaquín, que era el ídolo absoluto de toda la gente del Real Avilés, que si alguien de Avilés está escuchando esta conversación, seguro que perfectamente hila. Entonces él había venido del Real Oviedo y nos decía, ¿no? Bueno, pues el Oviedo juega el domingo a las 5, que quiere ir al campo a las 4, imagínate, en la puerta cero y yo le paso, ¿no? Antiguamente se podía pasar a los campos acompañado siempre. Bueno, el caso es que él me pasaba por ahí. Claro, yo bajaba por unas escaleras del viejo Tartier y me encontraba a los jugadores del Oviedo muchas veces calentando, previo al calentamiento, ¿no? Pues a Viti, el portero, me encontré a la Catus, me encontré a muchos jugadores, ¿no? Entonces, claro, verlos un poco en persona y luego ir a la grada y ver el ambiente que se generaba en el viejo Tartier, ver que era primera división, ver pasar por ahí los equipos que pasaban, que el Oviedo les ganaba, les competía, la ilusión que generaba, a mí ya me había picado el Real Oviedo, porque al final ves un ascenso muy cerca, ves que es un equipo de tu tierra, pero encima verles así de cerca y que uno de tus compañeros, casi ídolo, y ahora amigo, por cierto, eh, perdona, me diera esa posibilidad, a mí me empezó. Y yo siempre dije, joder, esto tiene que ser una pasada, ¿no?
vivir esto. Bueno, pues no muchos años después, la verdad, o unos cuantos después, tuve esa fortuna. Sí, sí. Y efectivamente, firmé una servilleta con Eugenio Prieto de presidente, con mi padre de testigo, que de fútbol, que en paz descanse, ni idea, era un trabajador de la acería, de la siderurgia, un director deportivo que se llama Santiago Llorente y, bueno, pues después de una cena, pues se hizo ahí un borrador y el papel que tenía más cercano, más a mano, era una servilleta. Obviamente creo que las cantidades y las condiciones eran las de Messi, pero seguramente la ilusión que yo tenía ese día superaba la que tuvo Messi en ese primer contrato. Sí, que eso es de suponer. Era Sí. como alcanzar un sueño, ¿no? Y luego tienes ese debut con el Real Oviedo, en el que fallan un montón de porteros, pero se te da todo para que tú entres y ya no sueltas el puesto. Sí, a ver, esto te decía, ¿no? El fútbol, lo primero que tienes que hacer es poner todo de tu parte. Cuando digo todo es desde el entrenamiento, y aunque son obviedades, es una realidad. Seguramente mucha gente que vea esta entrevista, que me conozca, dirá, Jolín, pero si no era el mejor portero a lo mejor de la escuela, o unos dirán que sí, otros que no, de la escuela de la Vilés donde yo empecé, o del Navarro, ¿no? O incluso del colegio. Pero seguramente que más horas iba a entrenar y que no se perdió un entrenamiento, sí. Y bueno, pues llego al Oviedo en una situación tardía, estaba Juan Malillo de entrenador, era muy tarde en pretemporada y eran ya tres porteros, ¿no? Estaba Mora, que era presunto titular, estaba Carlos Cano, que tenía roto un escafoides, y estaba Rafa también, un chico que había jugado también en la Avilés como yo anteriormente. Y llegaba yo. Bueno, yo llegaba para el filial y entrenar con el primer equipo. Como nota curiosa, que tampoco ahora sería inviable verlo, es que Lillo quería que fuese a entrenar por la mañana y yo no me atreví a decirle al entrenador del filial que no quería descansar por la tarde. ¿Cómo iba yo a decirle al entrenador del filial, Juan Fidalgo, que no iba a entrenar por la tarde con los Oviedo? Pues yo me pasé un mes y pico, 2 meses entrenando mañana y tarde, en pretemporada. ¿Por qué? Porque no me atrevía primero a decirle a Lillo que, hombre, yo quería entrenar con el primer equipo y yo entendía que yo tenía que estar ahí, pero también al del filial no me atrevía a decirle, bueno, total, que estuve mes y pico entrenando mañana y tarde y ese año lo pasé. Hay un momento en que Cano tiene un problema, prácticamente sale de las convocatorias, faltando 2 jornadas o tres, de ese año, 90 y creo que la temporada 96-97, y eh, ya Rafa no estaba, entonces ya tengo que yo convocado. Entonces voy con Mora convocado a Valencia, voy con Mora de suplente convocado contra el Sporting, el último partido de Liga, y acaba esta temporada. Pero el año siguiente viene Buljubasic. Estamos Mora, está Buljubasic y estoy yo. Buljubasic venía como presunto titular con Oscar Washington Tavares y Mora a priori sería segundo portero, o iba a ser segundo portero sin duda, y yo iba a estar en ese factor, entrenando con el primer equipo y jugando con el filial. Bueno, con tan mala suerte que a Buljubasic no le meten los papeles de comunitario porque tenía pasaporte italiano y me llama un viernes que tengo que ir a la concentración del Oviedo porque ya tenía que ir convocado hasta diciembre con el primer equipo. Como el filial jugaba muchas veces después del primer equipo, pues yo alternaba convocatoria con el primer equipo a las 5 y a las 7 jugaba con el filial. Pues en uno de esos días, preparándome, comiendo una mandarina para jugar con el filial posteriormente, porque claro, yo había comido muy temprano para jugar a las 5 con el Oviedo y a las 7 iba a jugar con el filial, pues expulsan a Mora con López Nieto como árbitro, nunca se me olvidará, y me toca salir. Bueno, pues desde ahí ya empieza mi carrera como futbolista y bueno, pues ese fue el primero de los casi 300 partidos en primera. La mejor mandarina de tu vida. Bueno, entrenadores tuviste unos cuantos y muy renombrados y muy Sí. ilustres. Hemos hablado de Tavares, de Juan Malillo, pero por encima de todos, Luis Aragonés, ¿verdad? A ver, para mí Luis Aragonés es lo que representa un entrenador, un todo, ¿no? Cuando ahora escucho muchas veces la figura del psicólogo que está muy de moda, y le escuchas alguna frase, alguna charla, o incluso alguna vez a mí me tocó, lo dicen de distinta manera, le dan otros nombres, seguramente mucho más llamativos, más impactantes, pero ya me lo decía Luis Aragonés todo lo que me estaban diciendo ellos. Eso en el aspecto extradeportivo, es decir, su preparación, su conocimiento, y sobre todo su experiencia iba más allá de lo deportivo. Luego en lo deportivo, a mí es de esos entrenadores que me decía, mira, Esteban, tienes que hacer esto, ejemplo, tírate a una piscina, no hay agua, aunque es un refrán, y no sé qué va a pasar, pero yo me tiraba,
porque si me lo decía Luis, nada malo me podía pasar. De hecho, yo tuve una gran fortuna, de lo cual también me siento muy contento, que es que tanto él como Fernando Vázquez son dos entrenadores que me tienen en dos etapas. Me tienen en Oviedo y luego me llaman para sus equipos donde ellos están. Fernando al Celta y Luis al Atlético de Madrid. Luis me llama ya cuando él va a segunda, el Real Oviedo no me deja irme, no, o no hay un acuerdo económico con el Atlético de Madrid y me voy el año siguiente, ¿no? Cedido. Pero efectivamente, para mí Luis es lo que representa un todo. Pero ojo, empiezas con Lillo, Tavares, Fernando Vázquez, Luis Aragonés, Camacho en la selección, José Luis Oltra, tengo también a Lucas Alcaraz. Joder, tienes una serie de entrenadores que empiezas a mirar su recorrido como entrenadores y cuidado. Luego tienes también figuras mediáticas, ¿no? Un Balón de Oro como Sánchez, o perdón, no sé si fue Balón de Oro, pero Pichichi varias veces en España, Hugo Sánchez, un Balón de Oro como Stoichkov, entrenador del Celta. Es decir, tienes a Joaquín Caparrós. Es decir, al final mi elenco de entrenadores, pues de lo mejorcito que incluso a nivel mundial, y de lo cual estoy muy orgulloso. Y mira, por fortuna, con casi todo ello, primero, con todos, o con un gran porcentaje, excelente relación, primero como jugador, luego jugador, y sobre todo sintiéndote importante. Ellos, por lo menos me dan la titularidad, o sea que sentían que les podía rendir, ¿no? Dentro de su idea de portero. Un elenco muy variado y muy Mm. diverso el que tuviste, pero volviendo a Luis Aragonés, que nos Ujú. dices lo especial que era, bueno, a mí me impacta lo que cuentas en Jotdown Spain el año pasado, que contaste aquello de que os comentó Jaula Nueva, Pájaro Muerto. Sí, ¿Qué sí, sí. aprendiste de él? Porque viviste unas cuantas, ¿no? Tú eras un soldado fiel, te llevó al Atlético también. Sí, sí, por supuesto. O sea, primero que yo entiendo que al entrenador hay que serle fiel. Es decir, eh, si no, mal vamos, ¿no? Hay que serle fiel. También luego los entrenadores tienen que con su bagaje, su trayectoria, demostrar, ¿no? Que esa fidelidad merece la pena. Yo con Luis tenía muchísimas charlas. O sea, Luis, a la semana, tanto en el Oviedo, mucho más en el Oviedo, porque también a mí me pilla más joven, como Atlético de Madrid, charlas, dos charlas semanales, post partido normalmente. Y nosotros en el Oviedo nos salíamos como media hora antes de entrenar muchos días. Juan Carlos Unzué, gran compañero y ahora gran amigo, y Luis Aragonés a tirarnos faltas, un pique de faltas previo a entrenar, pero sobre todo tenía muchas charlas y me hablaba de muchas cosas. Me hablaba de la vida, me hablaba del tema pues de la novia, el tema de las inversiones, del dinero, de la afición, del tiempo que eres futbolista, el post-futbolista, y me dio muchas cosas. Y yo hablaba con él y en esas charlas, lo típico, ¿no? Bueno, pues, eh, mister, ¿vas a seguir el año que viene? Y me dijo, no. Bueno, pues me dio unas cuantas razones, obviamente no las voy a decir aquí porque en privado se van a quedar, pero una frase que sí me llamó la atención es que íbamos a estrenar el nuevo Tartier y dijo, jaula nueva, pájaro muerto. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Fuimos al nuevo Tartier y creo que todos lo extrañamos un poco al principio, que fue el equipo y también la afición, ¿no? Cuesta ir a tu nueva casa. Bueno, pues al final, como todas las casas necesitaban retoques, era final de obra, pero necesitaba retoques y bueno, pues se dio, ¿no? No sé si fue casualidad o realmente él lo pensaba así, pero vamos, sucedió tal como te digo Luis Aragonés. Es decir, una de las cosas más que te dice y que se cumple. Sí, y además, como he leído, ¿no? Mil frases y mil charlas y mil Sí, anécdotas que te dice desde el sí. firmar el contrato con la novia y demás, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Bueno, a ver, él se preocupa de todo. Mira, yo cuando voy al Atlético de Madrid, yo voy al segundo intento, ¿no? De que Luis esté. Él me quiere llevar en segunda división. Y coincide que yo estoy en Mallorca de vacaciones y él está en Mallorca que acaba la liga también. Bueno, total, que quedamos para comer. Y yo le digo, mister, está aquí mi novia y, y vamos a venir a la comida. Y creo que fueron mis padres también. Mis padres también estaban de vacaciones y creo que también vinieron a la comida. Pues tuvimos 6, 7 horas de comida. Y te puedo decir que la conversación de vuelta en el coche, más que la ilusión de que, oye, te quiere Luis en Atlético de Madrid, te van a hacer una oferta, es, joder, qué persona, qué aprendizaje. O sea, tal o mis padres, cero fútbol, cero fútbol. Mi padre habrá visto 15 partidos en su vida y ya digo muchos, incluyendo los de su hijo. Mi madre por el estilo.
y sí, mi mujer muchísimos, ya desde niños, llevamos de 16 años juntos, tengo 50, fácil hacer las cuentas, pero vinieron enamorados, enamorados no del entrenador, vinieron enamorados de Luis Aragonés, de cómo era, de la capacidad, la energía, la sabiduría que tenía. Y eso es lo que más me impacta. Y ahí vine en ese coche de vuelta, bueno, pues refrendamos lo que conocíamos de Luis. Luego encima os toca salvaros contra su Atlético de Madrid. Fíjate lo curioso, ¿no? Que tiene Luis y que no sé si habrá pasado muchas veces. Él sabemos todos que es del Atlético de Madrid. Bueno, pues él baja al Atlético de Madrid en nuestra casa con Luis, Luis Aragonés, entrenador del Real Oviedo. Un año después baja al Real Oviedo en Mallorca, entrenado por Luis Aragonés, y te puedo asegurar que por lo que hablé de Luis Aragonés, el segundo equipo de Luis, si es que tienes capacidad para un segundo equipo, era el Real Oviedo. Bueno, pues en 2 años, delante de él bajan sus dos equipos, uno obviamente muy, muy identificado a Luis, pero otro donde él se sintió muy a gusto y fue muy feliz. Y le tocó pasar por eso, y eso habla mucho de la profesionalidad, ¿no? Él era capaz de, de ponerse un caparazón y hacer lo mejor posible, y bueno, pues sucedió así, efectivamente. Nosotros, o el Atlético de Madrid descendió en Oviedo y al año siguiente descendimos nosotros, y con Luis Aragonés como denominador común en el banquillo rival. No tienes ninguna duda de que hoy en día seguiría siendo un entrenador de élite. Por supuesto. Es que muchas veces me río, ¿no? Bueno, al final de fútbol todo el mundo, digamos que tiene opinión, por supuesto, y es respetable todo el mundo. Y además que todo el mundo puede tener razón, porque nadie encontré, como decía el propio Luis, nadie tiene la llave del fútbol, ¿no? Que gane todos los partidos. Pero ahora sí noto cierta o llamativo que las tecnologías, el iPad, el ordenador, las imágenes, el vídeo. Bueno, Luis te convencía. Y el iPad, el ordenador, el vídeo, a veces no te convencen. O es difícil que te convenzan. Y Luis te convencía. Y me parece que era un entrenador súper actual, súper con muchos conocimientos, pero sin utilizar, digamos, un lenguaje que nadie entendiese, sin utilizar unos medios excesivamente novedosos, ¿no? Él creía más en la persona, creía más en el futbolista. Yo creo que si tú llegas a la persona, llegas al futbolista, y él creía más bueno, cuáles son los límites y no vamos a pedir más de lo que pueda dar. Y eso es muy importante. Saber las virtudes es fundamental, pero sobre todo saberte los defectos. Si tú eres malo en una cosa o peor en una cosa, no las enseñes, ¿no? Yo creo que Luis era muy bueno en eso. A cada uno nos tenía analizados y nos hacía esconder bastante bien los defectos. Y eso es muy importante, ¿no? De cara al rival y de cara a ti mismo, ¿no? Porque si tú no cometes muchos errores, no enseñas tus defectos, pues seguramente tu confianza sea mejor. Pues hablando para que no sea un monólogo sobre Luis Aragonés, que nos pasaríamos horas porque a mí me encanta su figura y yo disfruté mucho la Eurocopa 2008. Claro. Compartiste los primeros pasos con muchos grandes futbolistas porque estuviste en más clubes que el Real Oviedo y estuviste Mm. con Alves, con Ramos, con Silva, con Torres. ¿De cuál supiste antes que iba a ser un crack? Batista, ¿Supiste? Reyes, Puerta. Hay muchos. Negredo. ¿De cuál supe antes que iba a ser un crack? A ver, Silva cuando llegó al Celta, que venía cedido por Valencia, venía de Eibar, impactaba. Impactaba la velocidad a la que movía la pelota, cómo la protegía. No era muy alto, pero centro de gravedad bajo, protegía. Jugador que me impactó en los primeros entrenamientos. Y que dices tú, bueno, igual entrenando es de una manera, ¿sabes? Luego compitiendo. No, tenía además, o tiene su punto de competitivo, ¿no? O sea, aparte de la calidad, punto competitivo, que es un poco, tiene que ir todo unido, ¿no? Y quizás ese jugador luego me impactó como delantero Negredo. Me pareció un delantero de muchísimo nivel, completísimo. Eso por hablar un poco a lo mejor de gente menos, digamos que a lo mejor no conocía a gran público, ¿no? O tal. Pero luego, jolín, yo jugué en el Oviedo con Nopco, con Deli Valdés, Pompey, fíjate que te voy a decir de Pompey, ¿no? Luego tiene el Atlético de Madrid perdón, con Fernando Torres, pero estaba Albertini, que venía del Milán, fíjate Albertini, ¿no? Emblema del Milán. Y luego de lo que más, bueno, y luego me quedo con compañeros como Soriano, ¿no? Que para mí era un jugador que era un ordenador dentro del campo, ¿no?
No iba excelente de cabeza, no era rápido, le pegaba espectacularmente bien. Metía 10 goles cada año, ganaba todos los duelos, era tácticamente perfecto. Hay muchos jugadores que me impactaron, ¿no? Y luego, de lo que más me quedo es la cantidad de jugadores con los que tuve la fortuna de jugar en contra, ¿no? Hombre, empezamos Messi, Cristiano, Ronaldinho, Figo, Beckham, Zidane. ¿Quién más? ¿Quién más? Romario, que el último gol en España me lo mete a mí. Rivaldo, todas esas figuras tuve la fortuna de enfrentarte a ellos, ¿no? Ah, y por decir un jugador que también me impactó y que luego tal, Sergio Ramos. Sergio Ramos en el primer entrenamiento era agresivo, en el mejor sentido de la palabra, como lo era en el último partido que jugó. O sea, él, por fortuna, y luego tenía para mí dos jugadores que le ayudaron muchísimo, Javi Navarro y Pablo Alfaro. Jugadores que de lo que hablamos antes, ¿no? Quizá la gente tenga una imagen de ellos. Para mí, Javi es muy, muy amigo mío, Pablo también, pero Javi tengo una relación especial con él. Em, Jugadores que lo que hablamos antes, ¿no? Explotaban muchas virtudes y escondían muchos defectos. Y habrá gente que diga sí, que si eran contundentes, utilizan otras palabras. Bueno, jugar más de 200 partidos en primera división, le invito a cualquiera que lo intente, a ver si es fácil hacerlo, solo dando patadas. Pues no, desde luego. Pues Esteban, un placer, salvo que quieras segunda parte, ya nos van a echar aquí el árbitro. Muchas gracias. Un Bueno, placer. muchas gracias a ti, un abrazo por todo y nada, un placer estar contigo y espero que hayas disfrutado la charla. Desde luego, muchísimo. Un Yo abrazo, la he gracias. disfrutado mucho. Un abrazo. Chao.